Sean bienvenidos todos los que ya siempre están expectantes a oír la voz del Señor. Hoy el tema es huevos de Aspides. Va a ser una clase muy interesante porque vamos a estar reconociendo aquí cómo actúa el enemigo a través de diferentes manifestaciones. Recuerde que el enemigo siempre va a tratar de entrar en los sentidos, que lo vamos a estar todo analizando, y a la vez también vamos a ver algunos aspectos importantes como actúa el serpiente. Y creo que esta palabra va a ser de bendición. Cuando vences al serpiente, quizás ganas una batalla, ganas una pelea, pero el enemigo es astuto. Recuerde que el enemigo es sagaz. Génesis 3:1, el serpiente era más astuto que todos los animales del huerto. Quiere decir en que en el mundo espiritual y aún en el mundo físico el serpiente es sigiloso, es cauteloso, y vamos a hablar de la visión, vamos a hablar de los sentidos, del oído del serpiente y de las vibraciones, cómo él se puede mover en este tema. Entonces, lo que quiere decir que él actúa como un modus operandi. Él no es que ataque, siempre tiene otros planes en que a veces nosotros no nos damos cuenta, en que el enemigo puso huevos antes de atacar. Atacó, lo desautorizaste, lo reprendiste, huyó, pero quedaron los huevos. Y mire qué interesante, porque aquí vamos a poder enfocarnos bien porque muchas veces el enemigo vuelve nuevamente a tomar forma, y es por esto mismo. Cuando hablamos este tema de huevo de Aspide, nosotros podemos entender que al mundo espiritual todos sus espíritus van a tratar de colocar una contaminación, porque el enemigo es astuto. El enemigo siempre trabaja para seducir, para engañar. Hoy, al hablar este tema de nivel de guerra espiritual, vamos a poder entender más el mundo físico y el mundo espiritual. Vamos con la primera base, Isaías 59, verso 4. Habla de huevos de Aspide y compara la iniquidad con huevos de serpiente que se van desarrollando dentro de las personas o dentro de nosotros, y dice que como telas de araña en todo lo que envuelven. Esto produce cautiverios al alma, a la mente y a las emociones, cautiverios a la voluntad, trayendo aún enfermedades, no solo en el alma como depresiones o ansiedades, angustia, sino en muchas áreas dentro del cuerpo, de iras, de enojos, locuras, y aún al cuerpo físico. Isaías, verso 5, ahí aclara más el concepto de esta enseñanza. Este es uno de los libros que están para poder que usted aprenda. Terminado la clase, les voy a compartir este libro, y hay mucho material que está aún con más base de este tema. Isaías 59, texto base, verso 5, versión LBLA. Encuban huevos de Aspide. Aspide es serpiente. Encuban huevos de Aspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado saldrá una víbora. Mire qué interesante en todo esto, porque no solamente el serpiente va a venir y va a atacar, sino que ella va a incubar huevos de serpiente, y son como telas de araña. Ahora, el que come uno de esos huevos va a morir, y el que aplaste uno de esos huevos va a salir alguna víbora. O sea, por ambas partes tenemos que tener cuidado. Esto no es solamente reprender y que se vaya el espíritu, sino también tener nosotros un conocimiento en que quizás puede irse el serpiente, pero a lo mejor va a quedar alguna contaminación de ambiente, de atmósfera y clima, que lo hemos enseñado. Y no solamente eso, porque dice que comiera un huevo va a morir. Eso significa, en lo natural, nosotros tenemos que darnos cuenta que si comimos algo que está dañado, eso va a producir una contaminación. Pero los huevos de Aspides también pueden producir una muerte. Y nosotros no le damos tan importancia ni al huevo, ni cuando lo pisamos, ni cuando la gente lo come. Ahora con una idea, pero ¿cómo yo voy a comer huevo? ¿Cómo voy a pisar una serpiente? Fácil. Cuando nosotros comemos algo indebido, cuando escuchamos murmuración,
Cuando escuchamos chisme, estás comiendo huevo de aspide. Por eso es que la gente está enferma. Está enferma porque atesoró tanta basura, atesoró tanta maldad, en que eso después enfermó tu vida, y muchas veces son enfermedades que causan muerte espiritual. Mire qué interesante, ya con eso ya hay mucho que hablar, pero voy a avanzar porque hay mucho material. De 5 hasta 100 huevos puede colocar un serpiente dependiendo de su espacio. Eso significa, depende del espacio que tenga. Si es pequeño, puede colocar 5, 6, 7, 8, 10 huevos. Pero si tiene un espacio grande, está comprobado esto, que hasta puede llegar a colocar 100 huevos. Imagínense usted, el serpiente no solamente él va a querer atacar, sino que antes de atacar va a colocar su huevo. Va a colocar cantidades de huevos. Quizás el serpiente lo desautorizamos, pero ¿qué pasa con los huevos? Y recuerde que cuando dice de comer, está hablando también al mundo espiritual. ¿Qué nosotros nos estamos alimentando? ¿Qué estamos comiendo nosotros aquí? Me trae a recuerdo una gran palabra que dijo la hermana Mariana el día de ayer, que nosotros estamos aquí, no estamos alimentando, estamos comiendo. Eso significa que lo que tú estás haciendo aquí, te estás alimentando bien. Tú estás comiendo bien. Y hay gran parte de esta enseñanza que estamos dando de guerra espiritual, de sanidad y liberación, que no se tocan en otros lugares, que no se enseñan. No se hace una sanidad, no se hace una liberación, no se conocen los espíritus, no se conocen cómo trabaja el serpiente. Aquí tú te estás alimentando bien. Para la gloria del Señor, yo creo que deberíamos darle gracias, decir, Señor, gracias porque me estoy alimentando con buena palabra, estoy creciendo, estamos haciendo consejería. Hay 4 personas que están a cargo de las consejerías, el cual van a estar tomando atención, van a hacer seguimiento a la consejería. Si hay ministración, se va a hacer ministración. O con las personas que están a cargo, como persona, vamos a hacer todo este seguimiento. No se da todo esto en todo lugar. Entonces, estamos comiendo bien. Aleluya. Mire qué interesante. Vamos a ir al diccionario, al Strong, de Isaías 59, y ahí dice, ponen huevo de aspide. Esa palabra del numeral 6848, que es aspides, es la palabra del hebreo sifoni. Sifoni es una raíz de sacar, o es una víbora que saca la lengua, aspide, víbora, serpiente venenosa. Ese es el significado de lo que es aspides. Es una víbora que tiene su lengua, que actúa, que es una serpiente venenosa. Ahora, la versión va, dice, incuban huevos de víboras y tejen telas de araña. Y si alguien come esos huevos, morirá. Y si alguno de ellos los rompe, saldrá una culebra. Torres Amat han hecho abrir los huevos de aspide, y con sus afanes tejieron telas de araña. Quien han dicho huevos comiere, el que comiere va a morir. Y una víbora es lo que saldrá si hubieran empollado alguno. Eso significa que el enemigo va a empollar, va a hacer otros huevos. Versión NTV, incuban serpientes mortales. Mire qué interesante, por eso es que tenemos que tener cuidado en que sí Dios nos dio poder y autoridad, pero tenemos que usar bien ese poder. Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que caiga en sus telarañas morirá, y aún al acercarse a ella será peligroso. Mire qué interesante esta versión, porque aquí dice no solamente el que coma huevo, o la otra versión dice que el que pisare, sino el que se acerca corre un peligro. Versión Dios habla hoy, incuban huevos de víbora. Y los últimos textos dice, y si alguien los aplasta, salen serpientes venenosas. Todo esto entonces nos da a lugar el peligro y el cuidado que nosotros tenemos que tener con el serpiente. Cuando te ataca el serpiente, lo primero antes de atacar es colocar huevos. Luego viene la batalla. Y mire qué interesante, hermano, porque esta es una enseñanza muy linda, muy profunda, porque muchas veces nosotros desautorizamos al serpiente, pero nos olvidamos si quedó un indicio de ella, los huevos. Entonces usted cuando ore
y expulse algún espíritu, no solamente de Satanás, que el Señor lo reprende, sino de demonios, de espíritus inmundos, cualquier área, usted desautorice lo que es los huevos que dejaron los espíritus de demonio, los huevos que dejaron los espíritus inmundos, porque todos van a incubar algo. Antes de atacar, ellos van a colocar una contaminación. Ellos trabajan, son estrategas, trabajan con un modo operandi. Ellos saben de guerra. Recuerde que aquí nosotros sabemos algo de guerra espiritual, pero ellos saben porque desde el cielo vienen haciendo guerra. Nosotros no sabemos mucho, estamos en pañales. Por eso es que el enemigo y los espíritus conocen cómo atacar y cuáles son las áreas que más les da resultado, que lo vamos a ver ahora, que va a ser la emoción, así que atento a esto. Quizás la serpiente se fue, ganaste esa batalla, pero quizás con el tiempo empezaron a aparecer otros problemas. ¿Problemas por qué? Porque habían huevos de serpiente. Al mundo espiritual es lo mismo, es igual. No solo es reprender al enemigo, sino que hay que anular los huevos de aspide o los huevos de algún espíritu. Mire qué interesante lo que hoy estamos aprendiendo, porque reprendemos nosotros el demonio, el espíritu de inmundo o el serpiente, pero después desautorice. Si quedó algún huevo, alguna entidad al mundo espiritual como ambiente, atmósfera y clima, lo desautorizamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo huevo del serpiente, todos huevos de espíritus de demonio, todos huevos de espíritu inmundo, lo desautorizamos en el nombre de Cristo Jesús. Mire qué bonita la oración aquí hay oración para los intercesores, aquí hay oración para ti, para que aprendas también cómo orar con una efectividad. Ahora, mire este video. En este video le voy a mostrar cómo le cortan la cabeza a un serpiente, pero esa cabeza de serpiente aún continúa viva y lamentablemente le muerde la mano a la persona, porque la persona quizá en su ignorancia, después que cortan la cabeza al serpiente, él la va a tocar. Y cuando la va a tocar, abre la boca y lo muerde y le coloca el veneno. Atento a este video, no es muy larguito, es corto, pero para que usted se dé cuenta que aún al serpiente, aunque le cortemos la cabeza, te puede morder. Ahí abrió la boca. Y ahí lo mordió. Y qué interesante. Lo voy a colocar de nuevo para que lo vea bien. Así es el enemigo. El enemigo trata de contrarrestar una obra de la obra del Señor. Trata de entrar, trata de seducir. Por eso es que no tenemos que solamente decir, se fue el enemigo, él es astuto, sabe de guerra. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Aún la Escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga, porque el enemigo puede tomar otra estrategia. El enemigo lo que hace son estrategias. El pecado siempre va a ser el mismo, pecado. Pero las estrategias de él son multiformes porque hay modo operandi. Ahora atento a esto, porque nos ayuda más a entender en que, mire que hay serpientes que escupen. Aquí vamos a ver serpientes también que escupen. Y escupen veneno. Estas son las cobras. La cobra tiene esa cualidad, escupe alrededor de 200 milésimas de segundo, que es, esas 200 milésimas de segundo es como la mitad de un pestañeo. Imagínense la rapidez. Es como un pestañeo. Cuando nosotros pestañamos, es la mitad de ese tiempo en que ellos escupen rápidamente en 200 milésimas de segundo. O sea, no alcanzamos ni a reaccionar. Incluso el ataque cuando va a morder es tan rápido que ni siquiera la persona con la vista humana alcanza a reaccionar. Por eso es que tenemos que tener cuidado. El enemigo es astuto. La cobra, estas cobras, la que estábamos viendo ahí, escupe hasta 2 metros de distancia. Esto significa que nosotros tenemos que conocer el mundo espiritual para que así tengamos cuidado. Este espíritu de huevo de serpiente entra como contragolpe. Los espíritus de venganza o represalia son muy diferentes. Todo lo que es un ataque de huevo
de serpiente o de lo que es un área de huevo de áspides se llama un contragolpe. Dentro de la misma te atacó, se fue, lo desautorizado, pero inmediatamente van a aparecer los huevos de áspides, de serpiente, y van a empezar a atacar. Ese se llama un contragolpe. Ahora, la visión de la serpiente es completamente diferente a lo que nosotros podemos percibir. A nuestra vista humana, la visión del serpiente tiene una capacidad de termorreceptora para detectar las presas, es decir, que ellos detectan el calor de sus presas como si fueran infrarrojos. Eso significa en que ellos detectan a un ser vivo, a cualquier ser vivo, no solamente de un animal, pero así lo ven, como una visión infrarrojo. Y detectan ¿qué? El calor. El enemigo no te va a detectar ni te va a atacar si estás muerto. Esto como que le pasó volando. Pero el enemigo te va a atacar cuando tengas el fuego, el calor, la presencia, la búsqueda del Espíritu Santo de Dios sobre ti, y cuando de tu interior corran ríos de agua viva, y cuando tengas el fuego, y cuando tengas el poder, y cuando tengas el dunamis, y cuando tengas la autoridad y el fuego de su presencia, Él lo va a detectar y te va a atacar. Por eso que ataca, porque Él quiere que ese fuego se apague y quiere tratar de colocar el veneno, porque hay fuego. Aquí hemos tenido cultos hermosos, reuniones online hermosas, maravillosas, enseñanza muy linda, y el enemigo va a querer atacarte, va a querer o que te salgas, que no entre, va a querer alguna área para que tú no puedas entrar, porque sabe que aquí hay fuego, aquí hay presencia, hay enseñanza, hay conocimiento y revelación, hay presencia de Dios, y la presencia de Dios es fuego, y hay un fuego que arde dentro de nosotros. Pero como has aprendido, como has buscado de Dios, como has estado en su presencia, mire lo que dice el Señor: aun cuando hayas estado en su presencia y no hayas querido entrar, el Espíritu Santo te va a traer. El Espíritu Santo te va a traer. ¿Por qué? Porque aquí hay presencia, porque aquí hay fuego, y no te va a dejar tranquilo. Como decía el profeta, yo quería ya no predicar, yo no quería hacer nada, pero había un fuego dentro de mí, había algo que me consumía, que lo que era presencia de Dios sobre nosotros. Aleluya. Por eso que el enemigo puede detectar una persona que tiene fuego. No sé si usted está entendiendo. El enemigo puede detectar a alguien que tiene fuego, que tiene presencia, porque su vista es muy diferente a la de nosotros. Qué interesante. Ahora, las serpientes ellos no poseen párpados. Por eso que no pueden pestañear. Las serpientes siempre van a estar fijas. Sí, ellas duermen, pero duermen con los ojos abiertos, pareciera que como estuvieran despiertas, pero ellas por lo menos duermen alrededor de 12, 18 horas, son mucho tiempo, pero están siempre atentos. Entonces, el cuidado que nosotros tenemos que tener es no dar lugar al enemigo, estar nosotros, además la Escritura dice ser sigiloso, ser astuto como el serpiente. Nosotros tenemos que también usar la astucia de ser sabio, de estar buscando, de estar orando. Si estamos aquí alimentándonos bien en palabra, aprovechar el máximo de preguntar en la enseñanza, de crecer, porque hoy aquí nos estamos alimentando de buen alimento. Ahora, hoy estamos hablando de guerra espiritual. Otra cosa también, ya vimos que el serpiente puede tener varias áreas, como la vista, puede tener un ataque a través de la saliva, puede tener ataque a través de los huevos, y vamos a ver el serpiente si realmente puede oír, si tiene oído. ¿La serpiente puede oír? Es la pregunta. Muchas veces nosotros vemos que el serpiente, por lo general, no le vemos oído, un oído externo, pero sí tiene un oído interno. El oído interno de la serpiente está bien desarrollado para interpretar las vibraciones que llegan a través del suelo y que esas reverberan en su cráneo. Ahí vemos su cráneo, y ahí en esa flecha, ese se llama el hueso columella auris. Ese hueso columella auris es un hueso de su oído. No tiene un oído como nosotros, que nosotros tenemos estas pailas. Aleluya. Pero el serpiente
tiene oído, pero no oídos como nosotros, tiene oído interno a través del hueso columella auris. Él puede oír. Y es más, el oído interno es más sensible, está más agudizado que el externo. La serpiente con su oído interno puede interpretar las emociones a través de las vibraciones. Se comprobó esto en un estudio dirigido en la Universidad de Scotland y se ha descubierto que además de las vibraciones del suelo, las serpientes pueden oír sonidos que se propagan en el aire y así poder reaccionar. Mire esto que interesante, porque el serpiente puede oír a través del hueso las vibraciones del suelo. Cuando anda caminando o anda algún animal, pueden oír por las vibraciones de ese hueso que le llega en su cabeza. Ahí pueden oír con un oído interno y está más agudizado que el de afuera. Pero también ya vimos que la universidad descubrió que el serpiente también puede oír por sonidos que se propagan en el aire y también reacciona. Por eso que se fija usted que a veces la serpiente o el serpiente como que se levanta, como que en el aire queda, claro, porque está percibiendo sonidos a través de las vibraciones, tanto del suelo y tanto del aire, puede hacer una percepción de poder oír. El enemigo, recuerde que Satanás es padre de mentiras. Mire qué interesante que el enemigo trabaja en el inframundo, tanto en la parte tierra y también en el segundo cielo que es el aire. Mire qué interesante el dato del serpiente. Asimismo, a su misma cualidad de estar arrastrándose en la tierra, que ahí entran los espíritus que vienen a través de batallas dentro de lo que es las áreas de ataque del suelo, del inframundo, asimismo también él está en el segundo cielo. Y el segundo cielo es el aire. Como las serpientes tienen este oído muy diferente interno, y no tiene la serpiente un oído externo, a veces la gente cree que el pensar que estas serpientes son solamente sordas. Pero ellos no son sordos, pueden sentir las vibraciones. Mantengan esta palabra, pueden sentir las vibraciones a través del suelo, dentro de su cuerpo y a través del aire también. Entonces, importante saber que todo lo que hoy vamos a estar enseñando es poder saber la importancia de conocer. Aquí en esta imagen, seguramente muchas la hemos visto en imágenes, en documentales, a los encantadores de serpiente, que mientras ellos tocan un instrumento musical, como la hipnotizan, y hipnotizan a los animales, y hacen que se mueva a través del compás de una flauta. Pero esto no sucede así. ¿Se han fijado los hipnotizadores de serpiente y la cobra se mueve y ellos tocan la flauta y van moviendo la flauta y como que hipnotizaran al serpiente? Pero no es así. No han mentido, porque no existen los hipnotizadores de serpiente. Lo que sucede aquí es que el serpiente se eleva. Recuerde que él se eleva porque su oído también tiene percepciones del aire, y como la flauta está en el aire, escucha el sonido en el aire. Y cuando el hombre empieza a mover la flauta, el serpiente se empieza a mover. Y ahí donde lo han engañado. Y ahí han dicho, no, está hipnotizada la serpiente, porque donde se mueve la flauta, se mueve el serpiente. Pero no es así, sino que se mueve porque sigue el sonido de la flauta. Mire qué interesante todo esto, porque nos ayuda a entender, a conocer el enemigo. Y hay mucho más todavía, más material. La serpiente con su oído interno puede interpretar, escuche esto, las emociones. El oído interno está más agudizado que el externo. Por eso es que el enemigo puede interpretar la herida. No sé si entendió. El enemigo puede interpretar tu dolor con lo que tú estás luchando. Un área emocional, un área de algo que te afectó, una herida emocional de un pasado. Hay algo que a lo mejor no has superado y el enemigo toma ese derecho legal. Porque el primer ataque es siempre a los sentidos. Ataca a los sentidos, a las emociones dañadas.
El enemigo siempre va a atacar los sentidos. Es el primer ataque que hace a través de los 5 sentidos. Siempre va a atacar ahí, porque eso es lo que le da fuerza, eso es lo que le da ganancia, porque él sabe que si logra interpretar una emoción dañada, el enemigo ya entró. Lo he enseñado durante mucho tiempo de sanidad y liberación. Por eso que antes de liberar, las personas tienen que ser sanas. Si uno no se sana, el enemigo va a entrar. Tiene el derecho legal de entrar cuando a veces quieren. Por eso que es importante hablar, conversar y sanarnos. El serpiente tiene un oído interno, pero nosotros tenemos un oído externo. Nosotros oímos lo de afuera, pero el serpiente oye lo de adentro. Eso significa que el serpiente sabe si tienes un área emocional dañada. ¡Wow! Mire qué profundo esto. El enemigo sabe si hay alguna herida en ti. Eso es lo que le da derecho legal a que entre, a que pueda entrar, y podemos orar y hacerle la liberación, pero el enemigo oye. Por eso Romanos capítulo 10, verso 17 dice: la fe viene por el oír. ¿Qué? El oír la palabra de Dios. La fe viene por oír. La fe no viene porque tengas orejas. No sé si eso que también como pasó volando. La fe no viene por ti porque tengas 2 orejas. La fe viene porque puedes oír. Tienes que circuncidar tu oído, porque si no circuncida tu oído y está con daños espirituales o daños físicos, de trauma, de herida, el enemigo lo va a saber, porque el enemigo tiene también una audición, pero interna. ¡Wow! ¡Aleluya! Este tema está muy profundo, muy hermoso, muy poderoso, porque nos da a entender la importancia que nosotros tenemos que cuidarnos de áreas emocionales. Si estás luchando con un área emocional, ministremos. Aquí hay gente que te puede ayudar, administrador, en mi persona. Hablemos, conversemos. Es que pastor, me da vergüenza. Hablemos, conversemos. No dejes que el enemigo, ahí donde está hablando, mira qué interesante. Cuando tú dices que me da vergüenza hablar, es que yo ya soy ministro, ya tengo un don, es que qué va a decirle al pastor, el hermano. Ahí el enemigo te está hablando con su oído, al oído interno tuyo. Te está hablando y tú no estás entendiendo que el enemigo te está hablando en tu interior. No hagas oído al enemigo. Hay que sanar las heridas internas, ya que el serpiente se caracteriza mucho por saber todo lo que hay del dolor, las heridas de un pasado. El oído interno es mucho más agudizado que el oído interno, porque puede percibir lo de afuera y lo que no se siente. Todo eso lo puede percibir el enemigo, el serpiente. Que el Señor lo reprenda. Mire lo que pasa. Esto lo hemos dado en enseñanza sobre el ADN. La caída de Adán y la mujer fue producto de las emociones. Recuerde que le he enseñado que el primer ataque del enemigo es a través del área emocional. Siempre te va a atacar en el área emocional. El tacto, el oído, el tacto, el oído, lo que es el olfato, la vista. Siempre te va a atacar en esas áreas. Por eso es que tengamos cuidado, porque el enemigo, si ve una área afectada de una herida, va a entrar sí o sí por derecho legal. ¿Quién le dio ese derecho legal? Nosotros. Por eso que cuántas veces el Señor nos dice: yo quiero sanarte, yo quiero salvarte, pero nosotros hacemos oídos sordos porque escuchamos con nuestras orejas, escuchamos con el oído externo, no oímos la voz de Dios que está hablando en nuestro interior. Adán tenía el 100% en su cerebro, pero fue afectado. Y cuando fue afectado, se produjo la caída. Lo que activa el ADN generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, son los químicos del cerebro, que lo hemos enseñado muchas veces. Dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina. Todo esto hace que estos químicos bajen. Cuando bajan estos químicos, se producen alteraciones en el ADN, se producen alteraciones en la manera de comportarnos, de hablar. ¿Por qué? Porque bajan los niveles de dopamina. Y ahí entramos nuevamente en que el enemigo siempre va a atacar los sentidos, va a atacar el cerebro. Lo hizo con Adán. Si con Adán, de ser un ser viviente,
lo hizo un ser muriente con la caída. ¿Cuánto más nosotros que ya somos seres murientes? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Veamos rápidamente los químicos del cerebro, que lo he enseñado muchas veces, pero como dijo Pablo, no me es gravoso repetir las mismas cosas. El amor. En el amor entra el químico de la dopamina y la oxitocina. El amor es la dopamina cuando da lugar al placer, la excitación, la generosidad, la confianza. La dopamina cuando está a nivel equilibrado no puede estar ni alto ni bajo porque va a haber problemas. Pero cuando están centrados en equilibrio, tú vas a ir te gusta hacer cosas lindas. Por ejemplo, ir a un restaurante a comer, ir a ver al cine, una película, algo que sea de edificación, ir al mall, ir a comprar, ir a un parque, comerte un helado, hacer cosas lindas. Eso es dopamina porque está bien. Pero si baja la dopamina ya no tiene sentido porque ya no tiene estímulo, no tiene ganas de hacer nada. El enemigo empieza a atacar todo esto con estas áreas de estimulaciones que son estos neurotransmisores. Cuando viene la tristeza, el dolor, y ya no es solamente un dolor porque un recuerdo, sino que ya pasa a ser una raíz de dolor. Ahí actúa la noradrenalina. La noradrenalina cuando tú te acuerdas del pasado, te acuerdas del dolor, te acuerdas de la persona que traicionó, la persona que te maltrató, te acuerdas de esa persona que te violó, te acuerdas del que te manoseó, te acuerdas de todo ese dolor y viene en la noche el llorar, vienen los malos recuerdos, vienen las crisis. Todo esto afecta a estos neurotransmisores que es la noradrenalina que baja también y se producen estas alteraciones. La pérdida de un ser querido todavía no lo ha superado y el enemigo trabaja también con eso. Pero el Salmo 112:7 dice: no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. El odio. ¿Cuántas veces nosotros quizás nos hemos enojado, hemos tenido rabia? Ahí actúa la serotonina. La serotonina es cuando hay odio, hay rabia, nos molestamos, a veces se producen descontroles en nuestra vida, nos produce una agresividad. Es cuando la mujer se enoja con el esposo y los ovnis empiezan a volar. Me refiero a los platos, a la vasija, y los platos voladores van y vienen, hermano. Ese sí que como ahí se ven los ovnis ahí. ¿Por qué? Porque la mujer perdió el control y empieza a lanzar lo que pilla, lo que encontró, lo lanza, no mide consecuencias porque está el odio. Ahí bajó la serotonina. En el hombre pasa también lo mismo. Ahí vienen los femicidios en el hombre. Cuando baja la serotonina, no siente el dolor que la persona está sintiendo o que está llorando. No siente nada, solo es su ira. Ahí se activa la amígdala del cerebro también. El miedo. El miedo es el más peligroso. Porque el miedo tiene que ver con los tres químicos que hemos hablado: dopamina, serotonina, noradrenalina. Se mezclan estos tres químicos y la persona empieza con una alteración. Se bloquean, no pueden accionar. Al mundo espiritual hay gente que se bloquea, no puede actuar. ¿Por qué? Porque el enemigo lo hace sentir de esa manera. Al mundo físico también vienen los miedos: miedo a avanzar, miedo a tomar la Biblia, miedo a no hacer algo, o miedo a que pueda equivocarse. El enemigo coloca todo esto. Hay que tener cuidado con los miedos. Le pasó a Job. Job cada mañana hacía sacrificio por sus hijos. Quizás decía él: para que mis hijos no pequen. Job capítulo 3. Pero luego vemos también cuando Job empieza a decir, capítulo 3, versos 15 y 16, lo que yo temía me ha acontecido. Y lo que más me daba miedo me sucedió. ¿Qué hizo Job? Empezó a llamar los miedos. Entonces cuidémonos de esto. La genética del hombre fue alterada, producto de que el serpiente entró, alteró. Y no solamente alteró, quedó los huevos de áspide, que quedó la contaminación del pecado adámico hasta el día de hoy. Adán y la mujer eran seres perfectos, seres vivientes. Dios los puso en Edén para que puedan disfrutar de todo. Pero el enemigo entró, el serpiente, astutamente. Génesis 3:1 dice que el serpiente era más astuto que todos los animales del huerto. Entonces tenemos que conocer para poder saber con quién estamos peleando. Porque si no conocemos, ¿cómo vamos a ganar una batalla? Adán, y en el original es Adán con M, no con N. Valera le puso N, otro error también. Pero mire que Adán significa hombre. Palabra compuesta, Dam,
Dan significa sangre. Al juntar estas palabras es Adama, que es tierra. Y el significado de esta palabra Dan es sangre que vino a la tierra. El primer Adán falló. Por eso que después dice la Escritura que vino el segundo Adán, que es Cristo. Pero ese no falló. Ese es el hombre que vino a la tierra a dar su sangre por toda la humanidad. Mire qué interesante todo eso. Entonces, tenemos los hemisferios. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Tenemos el cuerpo calloso, que el cual nosotros podemos entender a través de esto lo que sucede cuando tenemos en cada uno un 50 y un 50%. Esto es interesante, ¿por qué? Porque recuerde que tanto cada uno de los hemisferios, lo enseñé en otra clase, que Adán tenía el 100% de su hemisferio. Ese está en otra clase. Tenía el 100%. Él no se hizo problema para colocarle nombre a todos los animales. No se hizo ningún problema porque tenía un 100%. Pero con la caída, el cerebro se dividió y está sujeto por el cuerpo calloso. Eso es lo que lo divide. Si usted me mira acá, este es el cerebro. Este es el cerebro. En Edén, Adán no tenía el cerebro dividido. El cerebro dividido porque son dos cerebros. Un cerebro hemisferio izquierdo y uno derecho, que interactúan. Pero Adán no tenía un hemisferio en que interactuaba, tenía un 100%. Y eso está dividido por el cuerpo calloso, que es esto. Este es el cuerpo calloso que lo separa. Pero el cerebro en sí, hoy tenemos dos cerebros. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ahora, es importante también nosotros entender que al hablar este tema, déjeme dejarlo aquí, aleluya, para seguir hablando el tema. Mire qué importante que ahora, como está dividido el cerebro, hay un 50% hemisferio izquierdo y un 50% en el hemisferio derecho, pero está dividido. Antes no estaba dividido. ¿Por qué? Porque no era un 50 en 50, era un 100%. Adán tenía la habilidad de un 100% en su cerebro, pero el pecado lo hizo dividir. Fue el pecado que lo dividió. En Edén el serpiente tampoco tenía la lengua dividida, fue producto del juicio de Dios. Estos son los textos judíos. Los textos judíos dicen claramente, por lo que había hecho el serpiente se dividió su lengua. Y el texto judío dice, por haber tú hecho mal sobre la tierra, todos los hombres cuando vean tu lengua sabrán la maldad que tú hiciste en la humanidad. Hasta me recuerdo literal el texto judío que dice, el serpiente, su lengua fue dividida en Edén, con la caída, cuando vieron los juicios. Y el hombre también, su cerebro fue dividido, producto de la caída. Ambos fueron producto de división por la caída. ¿Qué hizo el serpiente? Dividió entre lo divino y las tinieblas. ¿Y qué hizo Adán? Le dividió entre ser viviente y un ser muriente. Por eso es que el enemigo siempre actúa con división y lo sigue haciendo. El enemigo siempre sigue haciendo el papel de la división. Entonces es importante nosotros tener cuidado, porque toda herida no sana es un taller de serpiente. No dialogues con el enemigo, no dialogues con el serpiente. Tenemos que tener cuidado con qué nos relacionamos, con quién hablamos, porque a veces malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En Génesis 3:6 dice la Escritura que la mujer vio al árbol y vio que el árbol era bueno, agradable y deseable. No se puede saber si algo es bueno, agradable y deseable al menos que lo coma. Eso quiere decir que la mujer, cuando vio al árbol, su sentido espiritual ya fue contaminado. La mujer pecó antes de comer. ¿Dónde pecó? Porque empezó a escuchar con su oído lo que el serpiente le habló. Hubo un diálogo. Y en ese diálogo fue con el serpiente. Luego dice que la mujer se paseaba en el huerto y vio al árbol. Y ahí dice, Génesis 3:6, la mujer dice que el árbol era bueno, era agradable y era deseable. ¿Cómo puede decir eso si aquel fruto todavía no lo había comido? Es porque la mujer ya había pecado. ¿Dónde? En su mente. Mire qué interesante. Ahora, atento a esto, por eso que siempre declaramos este salmo. Y esto hágalo todas las noches.
antes de acostarse, no deje de decirlo, porque este es un texto profético al alma y al espíritu, no solamente al alma y al espíritu, a su hemisferio. Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Hasta memorícelo. Repítalo tantas veces hasta memorizar. Ahí está hablando el Señor al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho. Por eso cuando dice, en paz me acostaré, y cuando dice asimismo, está volviendo, y en paz dormiré. En paz, hemisferio izquierdo, y en paz, hemisferio derecho. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso es que cuando el Señor ocupa dos veces algo, es una aseveración, es una seguridad. Lo que quiere decir claramente el Señor, en que cuando está hablando de dos veces, está diciendo seguridad, aseveración. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Porque está hablando hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y más te está hablando el hemisferio izquierdo. Lo hemos enseñado también esto. Recuerde que ya durante mucho tiempo yo he estudiado gran parte, me falta mucho todavía que seguir estudiando sobre el cerebro, neurología, neurociencia, y ahí he aprendido cómo actúa el cerebro. El hemisferio izquierdo siempre va a ir a un pasado, el hemisferio derecho va al presente y va al futuro, y Satanás, que el Señor lo reprenda, jamás te va a atacar ahora en el presente, va a atacarte en la herida. Por eso que él huele el dolor, huele la herida, huele el trauma, huele la falta de perdón, huele que hay una herida que no ha sanado. Ellos saben porque tienen un oído interno. Entonces Job 33:14 dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño y en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando adormecen sobre su lecho, esto es a las 3 de la madrugada. El sueño más profundo cae a las 3 de la madrugada, que lo he enseñado también que sucede a las 3 de la madrugada y a las 4 de la madrugada. Y mire lo que dice el verso 16. Entonces viene Dios y revela al oído de los hombres y les señala consejo. Mire lo que hace el Señor cuando dormimos. Y usted dirá, pero que yo, pastor, yo no sé, a veces no sueño, otros sueño, porque algunos también son buenos soñadores. Pero independiente a eso, es que el Señor viene en esos horarios de las 3 de la madrugada, en el sueño profundo, porque el sueño profundo está comprobado médicamente también que es cuando es el sueño más profundo, que es en la madrugada, 3 de la madrugada. ¿Y qué viene a hacer el Señor? Te habla a tu oído. Y ahí te da el consejo, te da los misterios, te empieza a direccionar, y quizás qué cosas nos hablará el Señor a nuestro oído. Y no dice que habla a nuestra oreja. El Señor nos habla en nuestro interior. ¿Por qué? Porque también Él sabe que en nuestro interior podemos tener herida. Y el Señor nos empieza a hablar en nuestro interior, a nuestro oído interno. Porque si el enemigo, recuerde que el enemigo sabe si hay algún dolor interno, porque él tiene un oído interno, él sabe el dolor, sabe la tristeza. Pero actúa el Señor y nos viene a ese oído de daño, de cosas que tenemos, cosas sin resolver, de herida. Viene el Señor y nos aconseja. Sé sano, sé libre. Y quizás qué nos dirá, hermano, mientras nosotros dormimos. Aleluya, qué bueno es nuestro Señor. Ya estoy terminando, escuche esto es importante. Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué interesante. Tú guardarás en completa paz. Todos sabemos el significado de paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero mire que en el original no, dice lo siguiente, versión SA: con propósito firme asegurarás la paz, pues en ti ha confiado. Versión Valera de 1865, sentencia firme, ahí donde hablo del número 2, es una sentencia, es una severidad. Guardarás paz, porque en ti ha confiado. Si usted se fija, no dice solamente una vez paz como la Valera en 1960. Versión BDN, al de ánimo firme le guardas la paz, porque en ti está seguro. Versión Oro, tú, oh Señor, no conservarás la paz. Mire qué interesante. Versión Oso 1569,
firme que guardarás paz, porque en ti ha confiado. Los textos originales dicen 2 veces paz. Y ya vimos que el texto del Salmo 4:8 dice al hemisferio izquierdo, en paz me acostaré. Y dice al hemisferio derecho, asimismo dormiré, en paz me acostaré, en paz dormiré. Está hablando los hemisferios. Entonces en el original los textos dicen 2 veces paz. ¿Por qué? Porque al decir 2 veces paz, está hablando al hemisferio izquierdo y está hablando al hemisferio derecho que tiene que haber paz. ¿Y qué es paz? Paz es shalom. Shalom. ¿Y qué es shalom? Restricción total del caos. Mire qué lindo, hermano, aleluya. Qué bonito es el Señor, porque aún el Señor en nuestros sueños nos da paz y dormimos nosotros en paz, no tenemos pesadillas, no tenemos tormentos, podemos descansar. Por eso es que el enemigo, ¿qué quiere hacer? Que tú no puedas dormir, que vengan problemas en las emociones, que tengas problemas de pensar, porque ahí está lo que es el diálogo, que son 200, 300 palabras por minuto cuando hablamos con una persona, pero el dialogismo es más peligroso porque son de 1000, 1500, 2000 palabras. Mire qué interesante, 2000 palabras a la mente. Eso significa que más pensamos o más hablamos pensando que hablando. 1000, 1500, 2000 palabras por segundo. Por eso es que mucha gente no puede dormir. Y quizás cuánto nos ha pasado que estamos contando ovejitas y ya vamos por las 1000 y ya vamos por las 2000 y ya vamos por las 3000 ovejitas y todavía como que nada, que pasa nada, y leemos algo y nos lo levantamos y comemos y nos vamos a acostar y seguimos con las 3000 ovejitas y no pasa nada. Y al final, cuando ya vence el sueño, ahí ya es porque ya dormí, pero de cansancio. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que es importante memorizar lo que estamos hoy hablando. Pero vamos a dejar la enseñanza hasta aquí, porque hay mucho material todavía. Todo esto hay de enseñanza. Mucho material. Pero vamos a dejarlo hasta acá. Mire, todo lo que hay todavía. Hay bastante. Este libro está muy completo. Aquí incluso habla de la iniquidad, habla de la reina del cielo, las caídas, cómo el enemigo entró, habla de la primigenia, habla de todo eso. E incluso también habla de la entidad femenina, habla de los 7 pecados, los 7 pecados que son femeninos. Miren qué interesante esto. Déjame terminar con esto. ¿Por qué? Porque las entidades, gran parte son femeninas, porque la caída fue la primera que se reveló, fue una entidad femenina. La sexualidad, la pornografía, la rebeldía, la iniquidad, la maldad, la muerte, la musa, la murmuración, la soberbia, la mentira, la división, la envidia, la crisis, son todas entidades femeninas. Los 7 pecados capitales, todos son femeninos. No dice el lujuria, el ira, dice la lujuria, la ira, la soberbia, la avaricia, la pereza, la pobreza, la gula. Eso se lo voy a dejar hasta ahí porque hay mucho que hablar. Porque la primera entidad que se reveló en el mundo espiritual fue una entidad femenina, que se la voy a dejar para otro tema. Este es el tema el cual he querido compartir junto a ustedes, y la importancia, el saber que nosotros tenemos que cuidarnos de nuestras áreas emocionales. El enemigo es muy astuto. El enemigo sabe de guerra. El enemigo lo que trata de hacer es contaminar tu hemisferio, contaminar tu vida. Va a tratar de herirte, va a tratar de engañarte, va a tratar de seducirse, porque él sabe de batalla, sabe de guerra. Por eso es que es importante no dar lugar al enemigo, porque el enemigo es astuto. El tema de hoy: huevos de áspides.